Hola, me llamo Rebeca, te doy la bienvenida a mi canal y por supuesto las gracias por estar aquí. Hoy voy un poco de la versión femenina de Sherlock Holmes, porque sí, nos vamos al East End, nos vamos a Whitechapel, porque vamos a ir a la segunda escena del crimen de los crímenes de Whitechapel y la que se considera, o muchas personas la consideran, el primer escenario del primer crimen de Jack el Destripador. Así que sin más dilación, ¡vámonos! Por cierto, si no te has visto la primera parte, vete a parar el vídeo y vete ahora mismo a verla, porque no es que no te vayas a enterar de nada, pero tiene sentido verla en orden. Nos encontramos donde hoy se conoce como Gunthorpe Street, pero en aquel entonces era George Yard o George Yard Buildings. Realmente no es un sitio que inspire muchísima confianza ni siquiera hoy en día, y como podéis observar a la entrada hay varios indicios de que por muchas personas este es el callejón considerado como el primer escenario donde fue encontrada la primera víctima de Jack el Destripador. Si bien recordáis, en el vídeo anterior nos quedamos en que una mujer fue atacada por 3 hombres el 3 de abril de 1888 en la intersección entre Brick Lane y Osborne Street, y a pesar de sobrevivir al ataque, a la mañana siguiente falleció. Este acontecimiento dio comienzo a una secuencia de crímenes aquí en Whitechapel en contra de un perfil de mujeres muy específico, y varios de ellos son considerados obra del legendario Jack el Destripador. Así que ahora sí, vamos con el caso de Martha Turner o Martha Tabram. Para hablar de este caso tenemos que dar un salto desde abril hasta agosto, al 6 de agosto de 1888 para ser exactos, otro Bank Holiday. Aquel día era un día muy lluvioso, era un día de perros, y es verdad que muchísima gente dejó Londres pues porque era puente y querían aprovechar el puente, pero mucha otra, dada el temporal, se quedaron aquí y prefirieron disfrutarlo en los pubs y en las calles de Londres. Ese fue exactamente el caso de una pareja llamada Joseph y Elizabeth Mahoney, que a la 1:40 vuelven después de haber tenido una pequeña fiesta con unos amigos a casa, a estos edificios, pero dada la oscuridad y las horas que eran, que estaba todo muy oscuro, dicen no haber visto absolutamente nada. A las 2 de la mañana, el policía Thomas Barrett, que andaba dando una vuelta porque era su turno, dice que ve a un soldado merodear esta zona y que al preguntarle si no era ya hora de estar en el cuartel, el soldado le responde que sí, por supuesto, pero que está esperando a un compañero que ha ido cerca a otro edificio, con una mujer. A las 3:30 de la madrugada, Alfred George Crowe dice haber vuelto a casa después de su turno como taxista. Este hombre tenía 21 años y dice que vio un cuerpo tumbado en las escaleras, pero que pensó que era un hombre borracho, ya que, dadas las horas y la oscuridad de aquella noche, no pudo distinguir entre el género de esta persona. A las 4:45, John Sanders Rivers deja su casa para ir a trabajar y dice que él también ve el cuerpo, pero en este momento ya estaba amaneciendo y distingue que es una mujer, pero es una mujer que está en un charco de sangre, con lo cual sale en pánico, corriendo y en busca de algún policía, y encuentra precisamente al policía que estaba antes dando vueltas, Thomas Barrett. Barrett pide a John Sanders que vaya en busca del doctor Timothy Killen, que una vez que este aparece en escena declara que la mujer ha sido brutalmente asesinada. Según el doctor Killen, la mujer ha recibido 39 puñaladas desde la garganta hasta el abdomen con 2 tipos de cuchillos diferentes, una navaja de bolsillo común y un palo largo poco afilado. La mujer llevaba muerta aproximadamente 3 horas y tenía aproximadamente 36 años. El pulmón izquierdo tenía 5 puñaladas en 5 sitios diferentes, el derecho únicamente 2 y el corazón
uno que fue suficiente para terminar con la vida de la mujer. Según la opinión del Dr. Killen, una de las puñaladas estaba ocasionada por algún tipo de daga y todas las puñaladas fueron dadas mientras ella seguía viva. La mujer en este vecindario era desconocida, con lo cual los policías, una vez que ella ya estaba en el depósito, le sacaron una foto, la pusieron en la prensa y se dedicaron a preguntar por las calles a todos los transeúntes a ver si la conocían. Muchos dijeron y muchas dijeron que sí, que era Martha Tabram, y otras la reconocieron como Martha Turner, pero la realidad es que la mayoría la reconoció como Martha Turner y este es el nombre con el que empezó a llamarle la prensa. El 7 de agosto llaman al policía Barrett a la Torre de Londres a ver si podía reconocer al soldado que vio aquella noche, pero en esa ocasión no pudo. Volvió al día siguiente. Todos desfilaron delante de él, los que habían estado de guardia aquella noche, y pudo reconocer a dos. Más tarde diría que se equivocó con uno de ellos y el segundo resulta que tenía coartada, así que tuvieron que descartar a ambos soldados de la investigación. El 9 de agosto de 1888, Mary Ann Connelly, más conocida como Pearlie Paul, aparece en comisaría y dice conocer a la mujer, y no solo eso, sino también dice haber pasado la última noche con ella. Según la versión que cuenta esta mujer, se encuentran a las 10 de la noche y van de pub en pub bebiendo y conociendo personas hasta las 11:45. A las 11 de la noche son vistas entrando al White Swan Pub, por lo tanto se cree que este es el último pub que visitaron. Al parecer, aquí en este pub se juntan con dos soldados que las invitan a beber y a las 11:45 salen los cuatro juntos y vienen hasta este callejón que es aquí a la entrada donde se separan. Mary Ann se va con uno de los soldados a otro callejón y Martha Turner entra en este con el segundo soldado. Es una calle que puede pasar desapercibida, pero es fácilmente reconocible porque a la entrada se encuentra el pub de White Hart. Era considerada una de las calles más peligrosas de la zona. Dice no saber nada más de ella después de separarse aquí en George Yard. Con esta información, la policía la cita al día siguiente en la Torre de Londres para que identifique a los soldados con los que pasaron sus últimas horas aquella noche. Ella no aparece, así que el 13 de agosto van en busca de Mary Ann Connelly o Pearlie Paul y la llevan a la Tower of London, como os he dicho, para la identificación. Pero la identificación no tiene sus frutos y ella dice que no estaban allí ninguno de los soldados con los que pasaron aquella noche. En un momento dado, ella recuerda que los soldados llevaban líneas blancas en su gorra, con lo cual esto significa que son soldados de Coldstream. Con esta información, el 15 de agosto convocan otra visita, pero esta vez en Wellington Barracks. Aquí ella reconoce a dos soldados, pero cuando miran el registro parece ser que estas dos personas llevaban en el cuartel desde antes de las 11 aquella noche, con lo cual se descartan como sospechosos y se saca a Mary Ann Connelly también de la investigación. Como os he dicho, la prensa la estaba llamando Martha Turner y es por eso, al ver la noticia, que William Turner se presenta en el depósito de cadáveres y la reconoce sí como su última o actual pareja, pero dice que sigue casada con su ex marido llamado Henry Tabram. Así que a partir de ese momento tanto la policía como la prensa empiezan a llamarla Martha Tabram y consiguen dar con Henry. Henry la identifica y es aquí cuando cuenta su historia y la policía empieza a conocer un poco más de cómo fue la vida de Martha Tabram. Al parecer nació como Martha White el 10 de mayo de 1849 en Southwark, al sur de Londres. Fue la más joven de 5 hijos de Charles y Elizabeth White y su casa familiar estaban en el 17 de Marshall Street. En 1865 su padre los abandona y se va a vivir a otra zona de Londres, pero en noviembre de aquel año morirá.
En 1869, el día de Navidad, se casa en Trinity Church con Henry Samuel Tabram, que era un empacador de muebles. Ambos se mudan al 20 de Marshall Street, muy cerca de la casa familiar de Martha, y aquí tienen a 2 hijos, Frederick y Charles. A partir del nacimiento de sus hijos, el ánimo de Martha empieza a decaer y es aquí cuando empieza a beber alcohol y a prostituirse. Debido al alcohol, la situación en casa empieza a ser insostenible y es por eso que en 1875 Henry decide irse de casa. Martha lo denuncia y él empieza a pagarle una manutención bastante alta, pero cuando se entera de que se está prostituyendo, él rebaja esta cifra. En 1879, Henry Tabram se entera de que Martha está viviendo con William Turner, de hecho se hace llamar Martha Turner, y es aquí donde decide dejar de pagarle ningún tipo de manutención. Al parecer, Martha y William se habían comprometido y vivieron juntos hasta 3 semanas antes de ser encontrado el cuerpo de Martha. Para aquel entonces se habían mudado a East End y iban variando entre casas de alquiler o casas de hospedaje. Como no encontraban trabajo, empiezan a vender cosas, cualquier cosa en realidad, siendo el Cheapside la zona favorita de Martha para vender. Eso sí, ella seguía en la prostitución, a pesar de que William y Martha eran conocidos en la zona como marido y mujer. Como os he dicho, 3 semanas antes William y Martha se separan porque al seguir Martha con el alcohol y la prostitución, William empieza a cansarse un poco y en marzo de 1888 Martha alquila una habitación y William le hacía alguna visita de vez en cuando. Unas semanas antes de morir, ella ya no pudo pagar el alquiler, así que desapareció de la zona de aquel sitio sin dar ningún tipo de explicación, sin que nadie siquiera la viese desaparecer. Según la versión de William, la última vez que la vio fue el 4 de agosto en la estatua de Aldgate Pump, estatua que sigue en pie todavía hoy en día. Y nada, aquí termina la historia de Martha Tabram, el caso de Martha Tabram o Martha Turner. Realmente no saben al 100% si fue la misma persona que luego atacaría al resto de mujeres, pero lo que sí se sabe es que el modus operandi fue el mismo. Como os digo, de momento no pudieron dar con el asesino, todos los soldados fueron descartados, pues nadie pudo reconocer a ninguno de ellos. Y la verdad es que no se quedó en el olvido, obviamente, la policía seguía investigando, pero empezaron a no obtener ningún tipo de hallazgo más allá de todos los datos que las personas que habían estado con ella y las personas que la conocían pudieron llegar a aportar. Yo voy a despedir el vídeo desde aquí, desde la misma calle. Muy pronto se vendrá la tercera parte con la segunda víctima de Jack el Destripador y la tercera de los crímenes de Whitechapel. Espero que os haya gustado un montón el vídeo. Me encantaría que dejarais en comentarios, no sé, qué os ha parecido, qué os parece que falta, qué os gustaría ver o si realmente os ha gustado, si queréis seguir viendo más. Y nada, que os espero también por Instagram, que le deis a like si os ha gustado, que os suscribáis si queréis seguir viendo contenido, y que, como os digo, que yo ya me despido aquí y que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!